Seamos libres, lo demás no importa nada. San Martín marca un antes y un después de la libertad. Ese hito en la historia argentina tiene un nombre. 9 de julio de 1816, Dependencia Argentina. Hoy, en Archivo Común, desmembraremos el acto escolar. Saldremos de la emancipación documental para entrar en la otra, la de las gentes. Si ya no hay rey que gobierne España, mucho menos hay rey que gobierne las colonias. Esa es la oportunidad para empezar a pensar en un gobierno criollo. La élite porteña, que es la que viene conduciendo todo el proceso desde 1810, que es la hermana mayor, entre comillas, que se hace obedecer por sus hermanas menores, por las capitales de provincia, ya no se está pudiendo hacer obedecer. Su liderazgo está en crisis. Hay ciertos intereses políticos y económicos creados, históricamente creados, que hace que la idea de independencia se convierta para algunos en un nuevo horizonte y en otros como el final de algo. 1816 es un año donde el frente interno se recompone convocando a la independencia. Declarada la independencia, nos va a quedar un arduo camino a los argentinos. Desde chicos nos hemos acostumbrado a celebrar dos fechas patrias, el 25 de mayo y el 9 de julio. Ambas entremezcladas con los conceptos de patria, libertad e independencia. Sin embargo, entre el Cabildo y la Casa de Tucumán hay un profundo entramado que vincula hechos locales con una compleja situación internacional. El gobierno del 25 de mayo, la primera junta, es un gobierno de coalición. Si yo hablo de un gobierno de coalición, ya te estoy dando a entender que no todos tenían el mismo pensamiento ni la misma idea de para qué se creaba ese gobierno. Se busca una oportunidad, se encuentra esa oportunidad, mejor dicho, cuando el rey de España es tomado prisionero por Napoleón. Si ya no hay rey que gobierne España, mucho menos hay rey que gobierne las colonias. Esa es la oportunidad para empezar a pensar en un gobierno criollo. Todos los que habitaban el virreinato del Río de la Plata tenían esta idea, que ese gobierno criollo significara al mismo tiempo la posibilidad de conformar un Estado distinto al español. Y la respuesta es no. Por eso, ese primer gobierno patrio del 25 de mayo jura fidelidad al rey Fernando VII, que es el rey que está encarcelado. En estos que piensan conformar un Estado independiente, tampoco había una unidad de criterio, porque existía la posibilidad de ser un Estado independiente, pero dentro del mismo Estado español. Algo así como una provincia autónoma dentro de ese imperio. Bueno, si uno mira 1816, lo que llama la atención es que no parece ser el momento más auspicioso para la declaración de la independencia. En América, de todos los movimientos revolucionarios que empezaron con la década, el único que se mantiene en ese momento en pie es el del Río de la Plata, y bastante cercado. Si uno mira lo que pasa en Europa, es un momento de auge del absolutismo, de derrota de la Revolución Francesa. Pero hay otra dimensión que, si uno la mira, explica un poco mejor por qué ese es el momento de la independencia, que es la dimensión interna, lo que está pasando en la política interna del Río de la Plata. Y lo que está pasando es que la élite porteña, que es la que viene conduciendo todo el proceso desde 1810, que es la hermana mayor, entre comillas, que se hace obedecer por sus hermanas menores, por las capitales de provincia, ya no se está pudiendo hacer obedecer. Su liderazgo está en crisis. Las clases sociales y la idea de la independencia nos llevan a pensar en que es una época de crisis. Entre 1810 y 1816, lo que hay es un movimiento dentro de la sociedad que hace que las clases altas pierdan privilegios y las clases bajas vayan ganando ciertos lugares que les eran vedados.
Las clases altas pierden privilegios y pierden su rol preponderante en la sociedad en función de la élite militar, que empieza a crecer porque es una época de guerra, y sobre todo en una nueva clase dirigencial que corre de la escena política a la vieja burocracia colonial. Por otro lado, lo que tenemos es que según cada región de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, hay ciertos intereses políticos y económicos creados, históricamente creados, que hace que la idea de independencia se convierta para algunos en un nuevo horizonte y en otros como el final de algo. Los procesos revolucionarios siempre han intentado legitimarse utilizando un concepto tan abstracto como polémico: el pueblo. Ahora bien, en nombre de esta entelequia se movilizaron ejércitos y se discutieron formas de organización. Sin embargo, ¿qué era el pueblo según la mirada de los criollos? En esta situación de crisis de legitimidad, la élite porteña se da cuenta que tiene que formular un objetivo común para de alguna manera poder renovar su liderazgo, para poder contrarrestar el liderazgo de Artigas, y en 1816 esta consigna aglutinante es la independencia. Esto lo tiene bastante claro Artigas y lo empieza a tener claro inclusive la élite, porque estamos hablando de un proceso en el cual los sectores populares, que son los que alimentan las milicias, los ejércitos, han sufrido enormes penalidades, han perdido amigos, familiares, han desarrollado un sentido de orgullo de ser patriota y un sentimiento además de resentimiento hacia las brutalidades, digamos, de la represión del ejército español, y por lo tanto 1816 es un año donde el frente interno se recompone convocando a la independencia. Si pensamos, por ejemplo, en las clases bajas del noroeste de nuestro país, lo que encuentran los gauchos de Jujuy, de Salta, es estar en una igualdad jurídica más allá de la etnia a la que pertenezcan. Si pensamos, por ejemplo, en la cuestión de la plebe de Buenos Aires, el hecho de haber servido a la patria en las guerras que se están dando permite ciertas prerrogativas mínimas, que antes no tenían, como puede ser, por ejemplo, atrasarse en el pago de un impuesto. Ahora bien, ¿qué pasa con las clases más bajas ante la crisis de autoridad que implica el desmembramiento de lo que era la colonia del Virreinato del Río de la Plata? Lo que sucede es que hay un nuevo concepto de autoridad, y ese nuevo concepto de autoridad hay que ver quién lo ejerce, cómo se ejerce, desde dónde se ejerce, y por otro lado, una nueva idea de pueblo. Un pueblo que ahora es protagonista y que históricamente había estado en los márgenes de la sociedad. El movimiento emancipador empieza en Buenos Aires, que es la capital del Virreinato del Río de la Plata. Recordemos un poco qué era el Virreinato del Río de la Plata, o mejor dicho, qué regiones lo conformaban. Por un lado, lo que hoy conocemos como Bolivia, en ese momento llamado el Alto Perú, el Paraguay, que era una gobernación aparte, nuestro país, un poco mucho más chiquito que el que entendemos ahora. Pensemos que toda la Patagonia, que las provincias del Chaco y Formosa estaban habitadas por pueblos originarios que no habían sido sometidos y que no reconocían el gobierno español, y también por el Uruguay, llamado en ese momento Banda Oriental. Favaloro decía que vivía enraizado a la Argentina, a sus costumbres, a sus usos. Fanático y devoto de Bolívar, de San Martín y de Artigas. Lo de la cultura, lo de las costumbres. Un episodio que la historia ha soslayado para poblarnos de nombres propios. Los sectores más bajos de la sociedad veían en la independencia un nuevo horizonte. El ejemplo más claro de esto son los esclavos. Más allá de que a partir de la Asamblea del año 13 lo que se dicta es la libertad de vientres, los esclavos que participan de las guerras de independencia
luego van a tener su libertad. Esto hace que indefectiblemente se encuentren ante la posibilidad de un cambio real en función de lo que había antes de la Declaración de la Independencia o antes de la Asamblea del año 13. Del mismo modo, estos esclavos que van a la guerra no trabajan para sus dueños. Del mismo modo que esos dueños ven perder un montón de privilegios económicos en función de las necesidades que genera la guerra por la independencia que se está librando en ese mismo momento. La verdad es que no fue fácil para la primera junta convencer a todas las regiones de someterse a su autoridad. Sin embargo, eso no quiere decir que ya existían focos revolucionarios e incluso emancipadores dentro de las distintas regiones. En el caso de Bolivia o del Alto Perú, había sí focos que aceptaron con bastante rapidez y con bastante prontitud y alegría, si se quiere, este movimiento emancipador que va a venir desde Buenos Aires. El caso de Paraguay fue absolutamente distinto. Quería emanciparse, pero quería emanciparse de todos, inclusive del poderío de Buenos Aires. Más aún, Paraguay va a independizarse un año después, en 1811, y no va a afirmar nunca una fidelidad a la Junta de Buenos Aires. El caso de la Banda Oriental es un caso extraordinario. Es una región que quiso permanecer dentro de las provincias del Río de la Plata, pero bajo ciertas condiciones, las condiciones del federalismo. Ahí lo encontramos Artigas, el caudillo del lugar, que va a ser resistido, muy resistido por Buenos Aires. Bueno, Artigas es miembro de la élite de Montevideo, de una élite cosmopolita, ciudadana, aunque él elige desde muy joven pertenecer al medio rural. Él va a hacer su juventud, su desarrollo en el medio rural de Montevideo, en la campaña de Montevideo, se va a vincular muy tempranamente con el gauchaje, con los indios de la zona, sobre todo con los charrúas. Esto va a ser una base fuerte de su liderazgo. Y Artigas en 1811, siendo miembro de una milicia rural, que es la de los blandengues, se pone al servicio de la revolución, se pasa de bando. Recordemos que en ese momento la Banda Oriental mantiene la fidelidad al Consejo de Regencia. Bueno, la Junta de Buenos Aires le encomienda tratar de agitar el medio rural, la campaña donde él tiene influencia a favor de la causa patriota. Artigas va a ser muy eficaz y va a ser muy determinante en la recuperación de este territorio para la Revolución Rioplatense. Empieza a construir un liderazgo federal que muy tempranamente va a empezar a estar estructurado políticamente sobre tres ejes muy reconocibles. Artigas es un firme partidario de la independencia. Artigas es un firme partidario de una forma de gobierno federal donde se respete la autonomía y la decisión de cada territorio. Y Artigas es un firme partidario de la República. Estos tres ejes del pensamiento de Artigas van a ser los ejes del pensamiento federal. Es una propuesta muy clara, él la va a sostener en forma muy consecuente, muy coherente, es muy reconocible hacia 1815, 1816 y por supuesto genera mucho atractivo en el interior del territorio que controla todavía las Provincias Unidas. Pero hay algo más. Artigas no es simplemente una persona que piensa la revolución en términos institucionales o políticos. Para él, y sobre todo para sus seguidores, que son básicamente los sectores populares, la revolución tiene que ser una manera de cambiar las estructuras de la sociedad. Tiene que ser un recurso para construir una sociedad más igualitaria. Y Artigas va a tomar una serie de medidas que van a ser bastante revulsivas, sobre todo para el elemento más ilustrado, más cosmopolita, digamos, de la revolución, que es intentar una reforma agraria en la Banda Oriental, que él
va a recuperar hacia 1815 y va a quedar bajo su influencia. Una reforma agraria donde, si bien hay elementos de coerción, porque lo que intenta es reorganizar la campaña que está muy golpeada por la guerra, también hay muchos elementos de redistribución, como hacerse de las tierras improductivas, repartirlas entre lo que él llama los más infelices de la sociedad, y estos que son los más infelices son los negros, son los miembros de castas, los indígenas, los gauchos pobres. Y por supuesto, bueno, este programa social inquieta mucho, como decía antes, a los sectores más conservadores de la revolución, que ven jacobinos, sanculotes por todas partes, pero también le va a dar un atractivo adicional muy fuerte al artiguismo, que realmente no es una propuesta más dentro del federalismo de esa época, sino que es el hombre fuerte de la política nacional, que está muy firmemente asentado hacia 1816 en esta zona del litoral. Ahora bien, ¿cómo reacciona de alguna manera ante este desafío la ley porteña? Bueno, en 1816 haciendo una serie de concesiones, por lo menos para reconstruir cierta unidad. El que el Congreso se desarrolle en Tucumán es absolutamente inédito. Es un esfuerzo logístico importante para la época y pensemos que Tucumán es de alguna manera la zona casi de frontera de la revolución. Los españoles están en ese momento saqueando Salta. Lo que pasa que la idea de volver a convocar algo parecido a la Asamblea del año 13 en Buenos Aires es políticamente inaceptable. En Preguntas de un obrero que lee, Bertolt Brecht nos interpela acerca del rol que cumplen aquellos que están detrás de la escena, en las sombras, detrás del nombre propio. Salir de la mecánica, de fechas y personas nos abre un nuevo punto de análisis. Los actores. Los protagonistas son la luz o la sombra, el nacimiento o la muerte, el fusilamiento o la vida. Son los que bailan al compás de los acontecimientos, aunque a veces también hacen la melodía. Hay actores que en la historia argentina parecen estar desde siempre. Uno, por ejemplo, es Gran Bretaña. A Gran Bretaña lo encontramos desde las invasiones inglesas, pero el hecho de haber vencido a los ingleses en estas invasiones no hizo más que acentuar su influencia en el Río de la Plata. Gran Bretaña es el taller del mundo, necesita mercados para vender sus productos. Las colonias americanas de España son entonces su punto fijo, necesita seguir vendiéndonos, estemos o no estemos sujetas al Estado español. Las cosas se complican a nivel internacional cuando España y Gran Bretaña, que fueron rivales, archienemigos, por así decirlos, tienen que unirse contra un enemigo común, que va a ser Napoleón Bonaparte. Ahora Gran Bretaña no puede entrometerse en los asuntos del Plata sin descuidar los asuntos de política externa que tenga con España, que es su nuevo aliado. Por lo tanto, cada vez que los criollos, y hubo distintas misiones diplomáticas que surgieron desde el Río de la Plata solicitando a Gran Bretaña se nos pudiera proteger contra España ante una posible remisión del poder, o se nos pudiera reconocer como un Estado independiente para acelerar el proceso emancipatorio, Inglaterra nunca nos dio una respuesta certera. Siempre nos dejaba para más adelante. ¿Pero por qué? Porque lo que necesitaba era asegurar la venta de sus productos, que ya lo estaba haciendo con una burguesía angloporteña que, favorecida por el libre cambio, ya tenía ese comercio cada vez mayor con Gran Bretaña, pero cuidándose de poder ayudarnos o darnos un visto bueno para la independencia, porque tenía en ese momento una relación que cuidar con España, porque los dos, tanto España como Gran Bretaña,
estaban peleando contra un enemigo común, el imperio de Napoleón. La Iglesia Católica es un actor importante para la historia americana ya desde la conquista. Organiza la conquista, organiza políticamente también lo que va a ser la colonia, y desde ya que también va a formar parte del proceso de independencia. Para empezar, porque España legó una religión homogénea y unánime para los territorios de ultramar. Y además porque los revolucionarios quieren separarse del rey, quieren separarse de la metrópoli, pero no necesariamente quieren disociar su trabajo revolucionario, sus ideas revolucionarias, de la religión. Por otro lado, hay que pensar que ante la crisis institucional que vive lo que hoy es la República Argentina, el Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Iglesia Católica aparece como una institución que perdura, que organiza la sociedad mínimamente. Y además es una tribuna, es un lugar donde se puede hablar, donde se puede decir, donde los términos y las ideas revolucionarias pueden llegar a las sociedades más bajas. ¿Por qué? Porque es muy difícil discernir entre pueblo y feligresía. ¿Qué significaba ser artiguista para los sectores populares? Bueno, fundamentalmente el encarnar su lucha revolucionaria detrás de objetivos sociales muy concretos. El tener acceso a ciertos bienes materiales, pero también simbólicos que eran muy importantes y que de alguna manera son los que marcan la ruptura entre el orden colonial y el nuevo orden que piensan estos sectores populares que siguen Artigas. ¿Qué tipo de bienes? Bueno, obviamente bienes materiales como acceso a la tierra. Pensemos que la campaña, especialmente en la banda oriental, la campaña, es decir, el medio rural, es un medio donde hay mucha disputa entre terratenientes que en general están ausentes y pequeños productores que se asientan, que no tienen títulos legales, pero que son los que realmente trabajan, los que sostienen la vida de la campaña, etcétera, etcétera. Pero también bienes de tipo simbólico, de tipo como el acceso a cargos de decisión, el acceso a grados militares, que se reconozcan sus sacrificios en la lucha. Y esto también va a ser una constante de la experiencia de este federalismo artiguista. El caso quizás más emblemático es el de Andresito, este comandante guaraní, al que se lo conoce a veces como Andrés Artigas, porque se dice que Artigas lo adopta y le da su nombre, y de esta manera, de alguna manera blanquea su condición, lo transforma en español y le permite acceder a grados militares. Y Andrés Guazurarí, que este es el nombre de este caudillo guaraní, va a ser un personaje muy importante, un verdadero líder de nuestra independencia. O sea, va a sostener todo el territorio de las Misiones, inclusive Corrientes, durante 3 años contra una invasión portuguesa que lo supera mucho en recursos, en preparación militar. Hay montones de casos semejantes. El del Pardo Benavides, que es un analfabeto, un pardo, pero que es un líder militar muy importante de la banda oriental, especialmente odiado por la élite de Montevideo, sobre todo porque en los territorios que él recupera, digamos, en la lucha contra el portugués o la lucha contra el realista, él aplica estas medidas sociales, digamos, que preconiza Artigas. Y de alguna manera para estos sectores populares, esto es vivir la revolución. Es decir, vivir la revolución en concreto a través de los cambios que genera la revolución. Por eso es tan fuerte el compromiso de los sectores populares con la independencia. Porque la vuelta a un orden anterior significa para ellos la vuelta a un momento en el cual están de vuelta en un sistema de castas, en un sistema excluyente, en un sistema donde su opinión, sus puntos de vista, sus intereses no cuentan. Pensemos que en todas las ciudades y pueblos de América, si no en todas, en su gran mayoría, los centros de las ciudades o estos pueblos están ocupados por las instituciones de gobierno, la primera escuela y la iglesia. Todo esto en torno a la plaza, que era el lugar público por excelencia. En cuanto al papel de la mujer, hay que decir que han participado activamente
del proceso de independencia. Está claro que esto lo tenemos que ver según la clase social a la que pertenecían. Las mujeres pertenecientes a las clases más pudientes o más altas formaban parte de la discusión política cotidiana, tanto en lo público como en lo privado. Cuando decimos lo público nos referimos en lugares públicos, no hablar en público. Ahora bien, las mujeres de clase baja tenían otras dificultades, que es que tienen que ocupar el lugar que dejan los hombres por ir a la guerra. Entonces tienen que dedicarse a los trabajos que, según la región en la que estén, necesitan en función de las necesidades bélicas de la época. En cualquier caso, el papel de la mujer es muy distinto al actual. Podemos pensar en que en la calle tenían que comportarse de una manera particular, tenían que salir todas juntas, por ejemplo, las mujeres de una familia tenían que salir todas juntas caminando en fila y acompañadas por la madre o por una tía o por una mujer mayor que esté casada. Y que, por otro lado, si recibían visitas en la casa, tenían que estar también acompañadas por esta persona mayor. Además de eso, tenemos que pensar que su rol fue modificándose después de la independencia, porque empezaron, por ejemplo, las mujeres de las clases altas, empezaron a ocuparse de lo que después fue la sociedad de beneficencia y hacerlas depositarias de los buenos modales, del buen gusto, mientras que las mujeres de clase baja, si no trabajaban para estas señoras, diríamos, de alta alcurnia, empiezan cada vez más a quedar relegadas al ámbito de lo privado. Mariquita Sánchez de Thompson, Juana Zurduy, Macacha Güemes pasan a la historia por ser, por ahí, las más conocidas mujeres que participaron en el proceso de independencia. Ahora bien, ¿qué pasa con las mujeres de las clases bajas? Está el caso de María Remedios del Valle, una argentina de origen africana, que fue soldado, que participó de las batallas de independencia bajo el mando de Belgrano, pero que lamentablemente fue capturada y después estuvo 9 días recibiendo azotes públicos por parte de los españoles. Logra escaparse y después va a luchar al ejército con Güemes. El problema es cuando termina la guerra. Una vez que termina la guerra y ella vuelve a Buenos Aires, se dedica a mendigar, a vender alimentos, porque nadie la reconocía. ¿Qué sucede? Ella tenía el cargo de capitana y le correspondía una pensión de 30 pesos de la época que nadie se los daba, que nadie la reconocía. Es Juan José Villamonte quien como diputado está 7 años hasta lograr que ella sea reconocida y que le sean reconocidos sus honores, digamos, por haber servido a la patria. El tiempo es irreversible, no así lo que sucede en el tiempo. La historia se ha encargado de borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Sin embargo, nuestra independencia fue escrita con sangre y fuego, y a sabiendas de que no todo tiempo pasado fue mejor. Cuando recordamos el 9 de julio, siempre hay que tener en cuenta que no es un hecho aislado. Es uno de los hitos que van a constituir tanto el Estado como la nación argentina. Pero no puede nunca dejar de relacionarse ni con el 25 de mayo ni con la Constitución Nacional. Si uno piensa en el Estado argentino, ¿qué necesita? Independizarse, declarar su independencia y después dictar su Constitución. Justamente eso es lo que no logra el Congreso de Tucumán. Y era uno de sus objetivos. Declarada la independencia, nos va a quedar un arduo camino a los argentinos. La sanción de la Constitución va a tardar mucho tiempo. En el medio había que decidir, ¿vamos a ser república o vamos a ser monarquía? Y si somos una república, como de alguna manera se decidió con cierta prontitud, ¿vamos a ser una república federal o vamos a ser una república unitaria?
ponernos de acuerdo en estas cosas nos va a llevar mucho tiempo, hasta 1853, cuando se declara la Constitución Nacional. No obstante esto, el 9 de julio va a ser un hito importantísimo. Cuando se declara la independencia, no se va a declarar la independencia solamente para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se va a declarar la independencia para todas las colonias americanas que dependen de España. Acá no solamente se nota en el Congreso de Tucumán un movimiento emancipador del Río de la Plata, se nota un movimiento emancipador de toda América, en concordancia con las campañas militares del general San Martín. Entonces, no nos pusimos de acuerdo para conformar el Estado argentino, pero ya había muchas mentes que estaban pensando en una América unida. Bueno, 1816 es un punto sin retorno en la historia argentina. Es decir, se define en este momento uno de los grandes debates, una de las grandes cuestiones inconclusas desde 1810 en adelante. No hay vuelta atrás y en ese sentido es el momento en el cual se define la independencia, que es uno de los grandes, unas grandes banderas del artiguismo. Hay otras dos banderas, hay otros dos debates que van a tener que esperar bastantes años, bastantes luchas, que son el debate en torno a la forma de gobierno, unitarismo, federalismo, y en torno a república o monarquía constitucional, que es algo que se discute en Tucumán pero no se decide. En este sentido, Artigas no va a lograr triunfar con su programa en 1816, en 1820. Artigas termina militarmente derrotado, políticamente derrotado, abandonado casi, diría, por buena parte por sus seguidores, pero no por los sectores populares. Exiliado, pero aún así, en la impronta de lo que es nuestra organización como país, figuran esos tres ejes claves, que es independencia, federación, república, que son los ejes del programa de Artigas ya de 1813. Son horizontes a alcanzar, no los alcanzó Artigas, pero también nosotros estamos en eso. En 1816 se termina de consolidar la idea que comenzó a gestarse en 1810. Y además es un nuevo comienzo. Es el nuevo comienzo que va a generar crisis, que va a generar debates, que va a generar incluso guerras internas. Pero que es una idea que aún hoy está en discusión para algunos sectores, la idea de independencia. Es una idea que tenemos que defender, que tenemos que rescatar y que tenemos que seguir trabajándola porque somos un país joven. La independencia siempre será un origen para la investigación. Y en esa pesquisa es nuestra responsabilidad buscar en el recoveco, en la simiente, en nuestro archivo común.